yo soy tu casa. Dice la palabra en el poderoso nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y oí una voz del cielo que decía: escribe lo siguiente: benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice: sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que la selles en cada mente y en cada corazón que la va a recibir, Señor. Que se vuelva parte de nuestro carácter, Señor. Que te honre a ti y nos bendiga a todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es Manos a la obra, segunda parte. El domingo anterior vimos la primera parte y hoy vamos a ver esta segunda parte de Manos a la obra. Y aunque todas las personas un día tendremos que partir de este mundo, pensar en la muerte es algo que generalmente no nos gusta hacer. Es muy extraño ver a alguien que le agrade pensar en el día en que se va a morir, salvo quizá personas que se encuentran en una situación terrible y de un intenso dolor, pueden llegar a pensar que morirse pues es lo mejor. Pero para el que está bien de salud, para el que está bien económicamente, para el que está pasándola bien en esta vida, la muerte no es algo como para sentarse a pensarlo y a meditarlo, ¿cierto? Entonces, pero si vamos a lo que nos enseña la palabra, la vida debería ser una preparación para enfrentar ese momento del cual lo único que nos separa, ¿saben qué es lo único que nos separa de la muerte? El tiempo. Unos pocos días, unos años, pero un tiempo nos separa de ese momento. Y dicen los que saben sobre estos temas de biología y que nosotros desde que nacemos empezamos a morir, porque desde el momento que nacemos empieza ya un deterioro en el cuerpo, y aunque nos vamos desarrollando, todo eso, cada día que pasa es un día menos de vida que tenemos y un día más cerca de esa cita que tenemos de partir de este mundo. Y afortunadamente nosotros, los que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos la esperanza cierta de que sí vamos a pasar a una mejor vida. Por eso a veces ese letrerito que se pone en las pancartas, en las funerarias, que dice descansó en la paz del Señor, es para pensarlo. ¿Estaba en Cristo esa persona? ¿Tenía su fe en el Señor, en el que hizo los cielos y la tierra? Porque si no es así, realmente no se ha descansado en la paz del Señor. Entonces, para descansar en la paz del Señor y llegar a esa vida mejor que ha preparado el Señor después de este pasar por aquí, se necesita tener la fe en Él, porque si no, no es así.
Y la palabra que acabamos de leer nos anima. Y no solo esa palabra, sino en toda la Biblia encontramos algo que nos anima mucho. Y es, en primer lugar, dice el Señor: benditos los que mueran en el Señor. Benditos. Eso es una super bendición, en verdad. Benditos los que mueran en el Señor. Primero, ¿por qué? La misma palabra nos contesta, dice: porque descansarán de su arduo trabajo. Para muchos esta vida es un trabajo fuerte y hay momentos que son difíciles en esta vida, ¿cierto? Entonces, llegar a esa cita, como dice, descansarán de su arduo trabajo. Y ese arduo trabajo puede incluir, pues, de hecho, todas las dificultades que se presentan en la vida para conseguir a veces lo del alimento, lo de la subsistencia, o lo del progreso, o lo de las vacaciones, o lo de la empresa, bueno, lo que sea, es un arduo trabajo. Pero también incluye la enfermedad y todo el dolor que traen también las cosas inesperadas que nos causan dolor a nuestro propio cuerpo o a nuestra alma, porque muchos de esos dolores son dolores emocionales. Entonces, descansarán de su arduo trabajo los que han muerto en el Señor, y por eso son benditos. Y en segundo lugar, algo muy importante que es a lo que nos estamos refiriendo con el mensaje manos a la obra, y es que dice la palabra: pues sus buenas obras los siguen. Sus buenas obras los siguen. Como decíamos el domingo anterior, toda buena obra, todo lo que hagamos como para el Señor tiene su recompensa, no se va a perder. Dios no es injusto. Nosotros somos injustos los seres humanos, y a veces no recompensamos debidamente el esfuerzo de las personas. Es más, muchas veces ignoramos el esfuerzo de las personas. Muchas veces hemos logrado éxito por el trabajo y el esfuerzo de un equipo, y generalmente le dan la mayor honra a una persona. Pero eso no pasa con Dios. Dios a nadie va a dejar sin su recompensa por una obra que se haya hecho como para el Señor. Entonces es algo bonito y algo hermoso. Y recordemos que en el momento en que nosotros estamos cerrando aquí los ojos, porque el Señor llamó nuestro espíritu, los estamos abriendo en los brazos de sus ángeles y frente a Él. Entonces es algo que es de mucha esperanza. Y tengamos en cuenta, iglesia, lo siguiente: que la prueba visible de que alguien es cristiano son sus buenas obras. Son sus buenas obras. Porque nosotros podemos decir que somos cristianos, pero si no mostramos a Cristo en nosotros, con nuestras obras, ¿cómo lo vamos a hacer visible? La falta de fe o la falta de buenas obras será algo vergonzoso cuando Cristo vuelva. Debido a que las buenas obras es el resultado de la fe verdadera. Recordemos la palabra que vimos en Santiago el domingo anterior, ¿cierto? Santiago nos dice, muéstrame tu fe con tus obras, y yo te mostraré mi fe. O muéstrame tu fe sin obras. Es imposible, en verdad. La fe en Cristo, la fe en Dios, la fe en el Señor, sin buenas obras,
¿Cómo la mostramos? Y decía Santiago, o dice Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, es por esto que la Biblia nos invita a poner manos a la obra. No debemos despreciar las obras. En ninguna manera podemos despreciar las obras como cristianos. Tanto que nos enseña la palabra que Dios las preparó de antemano para que nosotros camináramos en ellas, para que nosotros las hiciéramos, para que las realizáramos. Tanto que el mismo Señor Jesucristo dijo: aún cosas mayores harán ustedes en mi nombre. Mire que es algo, las obras no son de despreciar. En Efesios capítulo 5, versículo 15 y 17 dice: así que tengan cuidado de cómo viven. Mira la recomendación que nos da la palabra. Y a la vez que es una recomendación, es un mandato, es una orden. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y lo que el Señor quiere que hagamos está en su palabra. Si lo queremos saber, si queremos saber la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas, tenemos que ir, sí o sí, a la palabra. Y el domingo anterior, en la primera parte de esta enseñanza, vimos por la palabra de Dios que nosotros los creyentes fieles, cuando seamos resucitados, tendremos un juicio. ¿Cómo un juicio? Luego ya, sí, pero va a haber un juicio, pero es un juicio diferente al que van a sufrir los incrédulos. El juicio que van a sufrirlo, o por el que tienen que pasar los que mueren sin Cristo, es un juicio de condenación. Pero el juicio que vamos a tener nosotros es muy diferente. Y esto sucederá antes de las bodas del Cordero. El domingo anterior expliqué sobre esto, llamado el tribunal de Cristo. O sea, podemos decirlo entonces que es el juicio para los creyentes. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 10. Pues todos, ¿cuántos? Todos, ¿cierto? Dice todo. Recuerde que me estoy refiriendo a los creyentes. Posiblemente de estas escrituras y otras que se refieren a esto mismo, es que surge en algunas religiones la idea de purgatorio. Pero es que Dios no está hablando para toda la humanidad en este momento en cuanto a ese juicio. Está hablando para los creyentes, amén. En la religión tradicional incluyen a todos, porque como ellos enseñan que todos son hijos de Dios, y la palabra de Dios no dice eso. Hijos de Dios son los que lo reciben a Él y lo aceptan como su Señor y Salvador y le obedecen, amén. Esos son. Entonces, este juicio es para los creyentes. Se está refiriendo a todos los que van a ser llevados en el arrebatamiento como iglesia, amén. Dice: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados, dice la palabra. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca. Cada uno recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo. Se está refiriendo a los creyentes. Aquí se está refiriendo entonces ¿a qué? A las buenas o a las obras. A las obras que hayamos hecho nosotros como creyentes, los que hayamos sido llevados por Cristo. Entonces dice: cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Entonces, aunque la vida eterna
Es un regalo concedido por la gracia de Dios. Recordemos eso. La vida eterna es un regalo concedido por la gracia de Dios. De todos modos, cada uno de nosotros será juzgado por Cristo en su tribunal. Este juicio no es para condenar ni castigar. El juicio que nosotros vamos a tener, llamado tribunal de Cristo, recordémoslo, tengámoslo muy claro, no es para condenarnos, ni para castigarnos, ni para devolvernos, ni para purgar una pena, no, que de pronto nos van a tener ahí, quién sabe, en algún lugar, no sé qué cuánto tiempo, hasta que quizá no sé qué se haga para que nos saquen de ahí. No, no es para eso. Este juicio no es para condenar ni para castigar, sino para evaluar, purificar y recompensar las obras de cada uno de nosotros como cristianos, amén. Entonces, el regalo inmerecido, porque es inmerecido el de la salvación, por cuanto todos pecaron, dice la palabra, y están destituidos de la gloria de Dios, amén. Entonces hemos recibido es por gracia de Dios, porque uno se sacrificó. ¿Y quién es ese uno? Jesucristo, Dios. Entonces se sacrificó para perdonarnos a todos y darnos ese regalo de la salvación. Es inmerecido, es por gracia, es por bondad de Dios, por misericordia. Entonces el regalo inmerecido de la salvación de Dios no nos exime del requisito de la obediencia. Amén. ¿Quién es el que ama a Dios? El que le obedece. Así dice la palabra. El que me ama, me obedece. Es el que me obedece. Entonces, ese regalo de la salvación, esa gracia, ese favor, eso que no merecíamos, que Él nos dio, no nos quita la responsabilidad de obedecerlo. Y hacer buenas obras es un mandato de Dios para cada uno de nosotros mientras estemos en esta tierra. Amén. Entonces, el día del tribunal de Cristo, cada creyente deberá rendir cuentas por la forma en que vivió. Leamos Romanos capítulo 14, versículos 10 al 13. Romanos capítulo 14, versículos 10 al 13. Dice así: ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? Estemos muy atentos a la palabra. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Cuántas veces juzgamos el trabajo de los demás por lo que vemos, por lo que nos parece? O nos comparamos y juzgamos el trabajo de los demás por el trabajo que creemos nosotros que estamos haciendo bien. Y la palabra nos dice: ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? Y nos hace otra pregunta: ¿por qué menosprecias a otro creyente? A veces menospreciamos el trabajo de otro. Es muy fácil pensar que los que nos paramos aquí en el púlpito estamos haciendo más que los que están sentados escuchando. Se da muchas veces. Y se puede para traer o pensar de que estamos haciendo más, y entonces como estamos haciendo más se puede pensar que somos más. Y qué equivocados. Por eso la palabra, por eso el Señor nos hace la pregunta y nos dice: ¿por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. En este caso, del tribunal de Cristo se está refiriendo la palabra. Pues dicen las Escrituras: tan cierto como yo vivo, dice el Señor,
toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Amén. ¿Qué quiere decir allí? Que todos vamos a estar en la misma condición en el tribunal, porque todos nos vamos a arrodillar en ese momento y vamos a declarar lealtad al Señor. Todos, tanto el que creíamos que hacía más como el que creíamos que hacíamos menos. Recordemos lo que le decía el Señor al profeta Samuel, sacerdote y profeta Samuel. Le decía: no mires la apariencia, porque yo no miro como mira el hombre, yo miro es el corazón. Amén. Y a veces alguien que parece más quieto está haciendo mucho más que alguien que parece que está en mucho movimiento. A veces logran más, y no, esto no es una invitación a ser perezosos ni nada de eso, porque debemos esforzarnos, iglesia, debemos esforzarnos. Pero lo que nos está diciendo la palabra es que no tengamos los ojos puestos en los demás. Cada uno dará a cuentas a Dios por sus actos. Cada uno. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a estar dándole cuenta a Dios por mis actos. En ese momento, si yo le voy a decir al Señor: no, Señor, pero es que como yo vi que ese no estaba haciendo nada, no, eso no vale, eso es Él va a dar cuentas allá. Pedro le dice al Señor un día: bueno, ¿y qué de ese? Señalándole a otro discípulo, y le dije: no se preocupe por él, le dijo el Señor. En otras palabras, preocúpese por usted, porque a veces estamos más preocupados por los demás, lo que hacen los demás, y no lo que estamos haciendo nosotros. Como ayer hicieron las mujeres unas representaciones del camino ancho y el camino angosto, y en una de esas, no recuerdo quién, pero decía: es que yo siempre tengo la razón. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Pensamos que siempre somos nosotros los que tenemos la razón, y eso no es así, iglesia. Dios va a juzgar a cada uno, y cada uno vamos a rendir cuentas. Y si Dios nos dio dones, a todos nos dio dones, amén. A nadie dejó sin dones, a todos nos dio dones. Entonces quiere decir que todos tenemos que producir para el Señor. Y Dios va a calificar el servicio de cada uno y lo va a evaluar es de acuerdo a los dones que le dio, que hayan sido acordes. El trabajo, el esfuerzo, el fruto haya sido acorde con lo que le dio. Amén. Y mira que eso es como un ejemplo. Las botellas, ¿cierto? Hay de diferentes tamaños y unos tienen mayor capacidad, ¿cierto? Unas botellas les caben más líquido que otras. Pero ¿qué es lo importante si nos comparamos con esas botellas? Que cada una de esas botellas esté llena del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a dar mucho fruto, vamos a producir mucho. Entonces no es quedarnos quietos, o como pasó en un tiempo que decían que no sé en qué tiempo se iba a acabar, en qué año. Todos los que empiezan esto es un paréntesis, mis hermanos, todo el que diga es tal día, tal año, se va a equivocar, así que no le paren bolas a eso. El Señor dijo que ni los ángeles del cielo lo sabían. El Señor, es más, Él dijo que ni Él lo sabía cuando estaba aquí en la tierra. Ahora está a la diestra del Padre, Él lo sabe todo. Entonces no le paremos bolas a eso de que se va a acabar el mundo y que en tal fecha, y bueno,
cosas así, no. Porque todo el que le ponga una fecha se va a equivocar, se va a quedar ahí y va a hacer que otros se desanimen por estar diciendo cosas. Entonces, el Señor no nos está diciendo que seamos perezosos y que, como la disculpa que haga, ay no, como el mundo se va a acabar, yo me voy a encerrar y ¿para qué? ¿Para qué me voy a poner a meterle esfuerzo al negocio? ¿Para qué me voy a esforzar por conseguir una casa? ¿Para qué me voy a hacer esto? No, si el Señor ya viene, si el mundo se va a acabar, no, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que pongamos nuestro mayor esfuerzo, amén, en todo lo que hagamos. Pero quiere que lo hagamos como para Él. Y cuando lo hacemos como para Él, rendiremos los mejores frutos. Y no terminaremos tan agotados, tan angustiados, tan desesperados. Amén. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propóngase vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Amén. Para unos, el tribunal de Cristo será una experiencia maravillosa. Va a ser algo precioso, va a ser un día de mucha felicidad. Pero para otros quizá vaya a ser el peor día de su vida. Porque la vergüenza que va a pasar allí es bien fuerte. Y de todo este regalo de salvación que el Señor nos ha dado por gracia, quizá ese va a ser el peor momento. O quizá el único momento malo, después de haber partido hacia la presencia del Señor. Y veamos el porqué de lo que acabo de decir. Recordemos que este juicio no es para condenar ni para castigar, ¿cierto? Sino para, entonces, yo le había dicho 3 cositas al comienzo. 1, evaluar. ¿Qué? Evaluar la obra de cada uno. Ahí va a ser evaluada la obra de cada uno. Leamos 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos, esa versión de la Biblia. Dice, pero en ese día el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada uno o de lo que cada cual ha hecho. Entonces, allí va a ser evaluado la obra que hayamos hecho cada uno mientras estuvimos en esta tierra, en vida, amén. Mientras estuvimos aquí en esta tierra, ahí va a ser evaluada cada obra de la que hicimos. Les dije una segunda palabra, purificar. Entonces, en segundo lugar, ese tribunal de Cristo es para purificar la obra de cada uno. No es para castigar, es para purificar, para limpiar. ¿Saben por qué? Por la justicia de Dios, porque al cielo no va a entrar nada inmundo, nada sucio, ningún pecado, ninguna mala intención, nada de esas cosas van a entrar al cielo. Por eso necesitan ser completamente limpiadas. Entonces ahí se va a purificar. Dice en 1 Corintios capítulo 3 el versículo 15, dice, pues si la obra se consume, cuando sea evaluada la van a pasar por fuego, ¿cierto? Dice la palabra, y dice, pues si la obra se consume, el constructor recibirá una gran pérdida. Ese constructor se está refiriendo a cada uno de nosotros los creyentes, y dice, recibirá una gran pérdida. El constructor se salvará,
como les decía, ni va a perder la salvación, ni va a ser devolvido, devuelto. Discúlpeme en esta y la próxima, porque sé que habrá una próxima. Entonces, no va a ser devuelto, porque ya fue salvo, ya está allá. Entonces dice, pero se salvará como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas, raspadito. Entonces, iglesia, no solo se juzgarán las acciones, sino también las intenciones, las razones que hubo para hacer lo que se hizo. Amén. Porque mire, ante nuestros ojos muchas obras de nosotros pueden parecer muy buenas. Hay gente que tiene fundaciones y le dan de comer a mucha gente. Y qué bueno si esa fundación es para honrar a Dios. Pero si esa fundación es para librarse de pagar impuestos, porque así hay muchas fundaciones, hay grandes empresas que tienen, y generalmente ahora están acostumbrando eso, porque resulta que con las fundaciones se reciben muchas donaciones. Y entonces eso los exime de pagar impuestos. Entonces, y peor aún, si yo estoy pensando que es para que me adulen, me alaben y me tengan como un buen hombre, ¿cómo es que les dicen ahora los filántropos? Porque haya una calidad de gente que sí que les gusta que les digan filántropos. Y no está mal si es de verdad un filántropo que está haciendo las cosas, lo que está haciendo es para, todas sus donaciones son para honrar al Señor y para de verdad bendecir las personas, si ese es su esfuerzo. Qué bueno, ojalá todos nosotros tuviéramos una fundación para trabajar y recaudar y ayudar y servir, todo, pero sin ningún propósito mezquino, individual, personal, sino que de verdad la colectividad sea el propósito, ayudar. Entonces, no solo se juzgarán las acciones, sino también las razones por las que se hicieron. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 5. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Amén. Entonces, como haciendo una imagen de lo que está hablando la palabra, es como si de alguna manera en ese juicio nos pasaran la película de nuestra vida. Es como si de pronto nos pusieran ahí la película de nuestra vida y empezaran a mostrarnos cada una de las cosas que hicimos. Ay, qué bueno esto, lo felicito. Empiezan, mire qué maravilla lo que hizo, la intención que usted tenía, todo, pero cuando de pronto, mire esto que hizo. No fue con la mejor intención. La verdadera intención fue esta. Y ahí es cuando se va a empezar a sentir vergüenza. Por ahí a veces, iglesia, tenemos pecaditos por ahí que no nos parecen tan malos.
A veces decimos, no, es que yo con esto no le hago mal a nadie. Como el que mira pornografía, el que está adicto a la pornografía, pero yo qué mal le hago a nadie, pues se está haciendo mal a sí mismo. Y el Señor dice que el que destruya el templo del Espíritu Santo, Él lo destruirá. Entonces no le está haciendo mal a nadie. Y a veces dicen, pero ¿en dónde dice la palabra de Dios que es prohibida la pornografía? Yo no lo he visto. ¿Cómo que no? Lo dice clarito. El Señor dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, desearla, ¿comete qué? Adulterio. ¿Eso qué es? ¿Pornografía? ¿Para qué se mira pornografía? Entonces, iglesia, todo eso va a salir ahí. Todo lo que no se haya confesado. Porque los pecados confesados, Dios los perdona. Y dice la palabra que Él no se acuerda de ellos. Y es que hay algo importante. Si yo soy adicto a la pornografía, no deja, gracias a Dios aquí no hay de esa clase de personas, pero esto es otro paréntesis. En iglesias grandes, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que se ve en las redes. Esto que yo acabo de decir, que si yo soy adicto a la pornografía, lo toman, lo editan y lo ponen, y mire lo que dijo el pastor Aimer: yo soy adicto a la pornografía. Amén. Y después salen muchos diciendo, uy, ¿sí saben? Y él lo mismo, lo confesó delante de la congregación, tan descarado. Eso era un paréntesis, para que tengamos cuidado con lo que vemos y nos dicen en las redes, iglesia. Hay que tener mucho cuidado. Por eso dice que lo que nos estaba enseñando la palabra, que por qué juzgamos antes de tiempo, si en su momento todo va a salir a la luz. ¿Recuerdan esa palabra que dice que de toda palabra ociosa que digamos daremos cuenta? ¿Y cuántas palabras ociosas decimos en la vida? Por eso es bueno pedirle perdón al Señor por lo que nos acordemos. Esto no es tampoco querer decir que si se nos pasó por allá un pecado que no tuvimos ni conciencia, entonces que no, eso no es eso, es de lo que nosotros tenemos conciencia, amén. Y a veces decimos, no, esto no es pecado, pero allá la vocecita nos dice, sí, es pecado. Y yo, no es pecado, como los muñequitos esos que haga esto y ponga acá, sí es pecado, no es pecado. A ver, ¿a quién le hago caso? Pues si hay alguien que nos está diciendo que es pecado, es pecado. Si la palabra de Dios nos dice que es pecado, así todo el mundo diga que no. Si la palabra de Dios nos dice que es correcto, así el mundo diga que es legal, entonces es pecado. Porque, iglesia, no todo lo legal para el mundo es correcto, amén. Si no, miremos cuántas leyes hay legal, cuántas acciones se han vuelto legales, pero van en contra de la palabra de Dios. Entonces, para purificar toda esa obra mala, para que quedemos completamente limpios, y es más, es que el Señor nos va a presentar como iglesia. Nosotros ahora como iglesia somos la novia de Cristo, pero el día que seamos arrebatados y lleguemos al tribunal de Cristo, de ahí vamos a salir limpiecitos completamente para presentarnos delante de su Padre y decirle: mire, aquí está mi novia gloriosa, la que voy a ser mi esposa, gloriosa, santa, poderosa, sin mancha, sin arruga, perfecta. Amén. Así que
Toda excusa que hayamos puesto para no hacer buenas obras o las malas intenciones que hayamos tenido para hacer lo que hicimos o dejamos de hacer, que nos haya hecho pecar y que no fueron confesados, en este tribunal van a ser expuestas. Ahí, y por eso un verso que leíamos el domingo anterior decía que muchos van a salir de ahí avergonzados. El pecado, para ser perdonado, ¿qué tenemos que hacer? Confesarlo. Ese es como el secreto, esa es como la llave. Todo pecado debemos confesarlo, debe ser confesado el pecado. El pecado no confesado no puede entrar al cielo, entonces por eso tienen que pegarnos esa limpiadita. Es como ese último pasito, amén, que nos peguen esa limpiadita ahí, porque nada inmundo va a entrar allá. Dice la palabra en Proverbios 28, el versículo 13, dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Y qué misericordia y qué bondad tan grande y qué regalo tan precioso el que nos da Dios. Pecamos, pero nos arrepentimos, confesamos los pecados, se nos perdonan, y Dios ese pecado perdonado nunca nos lo va a volver a sacar en cara, como si nos saca en cara a veces la esposita o a veces el esposito, esos pecaditos por ahí pasados, en cualquier peleita nos digan: acuérdese que usted tal cosa. Tanto las mujeres como los hombres lo hacemos. Así que eso no es solo de un solo género, es de los dos géneros. Lo hacemos de recordar por ahí los errores cometidos, los pecados. El Señor no, si le pedimos perdón, Él nos perdona y desaparecen, amén. Desaparecen, o sea, no nos los vuelve nunca más. Él nos va a tomar cuentas y nos va a hacer reconocer lo que no confesamos. Y por eso dice la palabra que toda rodilla ya se va a doblar delante de Él y le va a rendir lealtad. Porque todo lo que falte por confesarlo tenemos que confesar allí para ser purificados. Así que confesemos desde ya nuestros pecados y apartémonos de ellos para que sean perdonados y borrados desde ya, para no ser expuestos en el tribunal de Cristo y perder nuestras recompensas. Leamos Romanos 14:11, dice: pues dicen las Escrituras, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Y la tercera palabra que nombramos, ¿cuál es? Recompensas. Es para recompensar. Entonces, para recompensar la obra buena, primero nos evalúan la obra, ¿cierto? Entonces, aquí hay esta obra mala, la purifican, amén. Y aquí quedó esta obra buena. Entonces, esa obra va a ser recompensada. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 3, versículo 14. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Recuerde, iglesia, que la fe y el amor son los elementos esenciales de toda buena obra y debe tener como propósito la gloria de Dios. Por tanto, deben surgir de un corazón creyente y reconciliado con Dios. Las Escrituras dicen que las obras que no se hacen por fe, ¿cómo dice la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también dice la palabra que las obras que se hacen sin fe son como trapos de inmundicia. Amén. Y cuando dice trapos de inmundicia, se refiere a los trapitos que usaban las damas cuando no habían las toallitas sanitarias.
A eso se está refiriendo la palabra. Suena feo, ¿cierto? Pero es así, iglesia. La palabra dice que nuestras obras sin fe, sin hacerlas como para Dios, son como trapos de inmundicia para Él. Entonces por eso es necesario hacerlas con fe y reconciliados con Dios, porque así van a tener gran valor para el Señor y no van a quedar sin su recompensa. Amén. Entonces, dice Apocalipsis capítulo 22, el versículo 12: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Entonces, si no recibió a Cristo, pues va a recibir su recompensa, que es la condenación eterna. Pero si recibió a Cristo y fue llevado en el arrebatamiento, y ahí en ese tribunal, toda obra que haya sido evaluada como buena va a ser recompensada. Yo no podría describirle exactamente cuáles son las recompensas, pero lo que sí sé, que sí es una recompensa de parte de Dios, es algo, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre. Son cosas maravillosas, preciosas, las que tiene el Señor destinadas para los que le aman, para los que se han esforzado por hacer las cosas. Porque, iglesia, sería injusto que gente en esta vida se esfuerce por hacer las cosas bien y gente perezosa, bueno, no estoy señalando a ninguno, ¿no? Entonces, gente perezosa, y ambos fueron salvos por la gloria y misericordia y la gracia de Dios, por el regalo inmerecido de Dios, y que vayan a recibir lo mismo. Dios no es injusto, iglesia. Dios no es injusto. Dice incluso en la palabra: el que no trabaje, que no coma. O sea, como quien dice, el que no se esfuerce no reciba recompensa. Amén. Entonces, para concluir, quiero que, y esto es una invitación, iglesia, a que pongamos manos a la obra, que nos esforcemos, amén. Incluso sigamos el consejo bíblico. Dice que le hagamos bien a todos. Dice que le hagamos bien a todos, ¿cierto? Dice, pero principalmente o mayormente a los de nuestra fe. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Primero, esforcémonos por tener bien nuestra familia. Amén. Mi esposa, el esposo, nuestros hijos, procurar darles lo mejor de nosotros. Hoy está muy de moda decir: yo no le voy a dejar herencia a mis hijos. Está muy de moda, uno ve, todo el dinero lo voy a donar a X, a Y, para que ellos también pasen por donde yo pasé, que tengan que sufrir lo que yo sufrí si fuéramos como mexicanos, ¿cierto? ¿A poco? Entonces, pero la palabra no dice eso. Dice que el justo le deja herencia a sus hijos y, si es posible, a sus nietos y a sus bisnietos y hasta donde más alcance. Amén. Entonces, no, qué bueno, nosotros dejar una plataforma para otros es algo, eso sí vale la pena. Entonces, esforcémonos por hacer las cosas bien. Primero la casa, tener lo mejor posible que podamos la casa. A veces somos tan amplios con los de afuera como pasa con
con los borrachitos, ¿no? A veces uno esos sones, uno los ve, tómese la otra, compadre, tómesela, que yo se la gasto tranquilo, no se preocupe y todo. Y llega de pronto el hijito que mi mamá me manda para lo del almuerzo, quítese de aquí, no sé qué, bueno, y no tengo plata. Y estaba que todo el mundo decía, ese tipo sí es un buen compadre, generoso, pero en la casa lo tienen como ruin. Entonces no esforcémonos. En segundo lugar, iglesia, la iglesia, no descuidemos esta casa de oración. El Señor le hace un reclamo a su pueblo y le dice: ustedes se preocupan mucho por su casa, y como les decía, eso es bíblico, hay que preocuparnos por la casa, donde vivimos, la que habitamos, pero dice, pero no descuiden la mía. Amén. Algunos dicen, no, pero él se está refiriendo a esta casa, que esta es la casa del Espíritu. No, iglesia, allí se está refiriendo a su casa de oración. Esta casa no hay que descuidarla, porque esa entra dentro del cuidado que tenemos que hacer dentro del núcleo familiar. Pero la casa de Dios, la casa de oración, no la descuidemos, iglesia. ¿Por qué tenemos que necesitar de pronto a veces? Aquí no lo hemos hecho, y yo creo que los que están desde el comienzo con nosotros nunca lo hemos hecho, de hacer una petición que para construir algo, para comprar algo, no. Lo hemos hecho con los diezmos y las ofrendas que ustedes han hecho. Y gracias a Dios por que se dejan usar del Señor. Ha llegado personas que me han dicho: pastor, yo he visto esta necesidad en la iglesia, mire, cúbralo. Algunos han traído en dinero, otros han dado estas sillas. Ay, tan bonito que algún día yo dije, y Dios sabe que cuando me pongan el video de mi vida, esto no va a salir ahí dentro de mis pecados, porque yo no lo dije con ninguna intención escondida. Simplemente dije yo, cuánto me gustaría que cambiáramos estas sillas y poner unas sillas más cómodas. Teníamos las Rimax, y de pronto llegó alguien y vino y me dijo: pastor, esto es para sillas. Entonces mire que no descuidemos la casa, y el Señor dice que nos preocupemos por hacer cosas buenas. Primeramente la familia de Él, la iglesia, y después, mis hermanos, si podemos darle a los de afuera y ayudarles y colaborarles, y primeramente llevarles la palabra. Pero qué bueno cuando le llevamos a alguien la palabra con algo que se vea también. Amén. Eso convence más. Alguien muriéndose de hambre y ahí que no, confíe en Dios, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios lo va a sanar, Dios le va a dar todo, y chao. Como que no, es más poderoso seguir el ejemplo del Señor. Amén. Él les daba la palabra, y después primero los alimentaba espiritualmente, y después los alimentaba físicamente. Y en la Biblia no aparece todo lo que Él hizo. El apóstol Juan dice que si se escribiera todo lo que el Señor hizo, no cabría en todos los libros del mundo. Puede ser una exageración, pero de verdad aquí no quedó todo lo que el Señor hizo. Quedó lo relevante para nuestra vida. Amén. Entonces, iglesia, esforcémonos. Y termino leyendo esta palabra que está en Tito capítulo 3 versículos 4 al 8. Dice: sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. En este puntico, iglesia, quiero hacer como una advertencia. Dice que
y nos dio un nuevo nacimiento, ¿cierto? Y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Usted ha visto a alguien o ha escuchado a alguien que se justifique o que justifique su pecado diciendo, es que yo nací así? ¿Sí lo ha escuchado? Es que yo nací así. Dios me hizo así, yo nací así. Pues mis hermanos, por eso el Señor dice en su palabra que es necesario nacer de nuevo. Si usted nació así, pues debe nacer de nuevo. Amén. Nacer del Espíritu, nacer de Dios. Y no se preocupe por su pecado. Si usted pone toda su fe en Dios, Dios lo va a limpiar y le va a quitar ese pecado. Y posiblemente ni se dé cuenta, porque eso es lo que hace Dios. Así que sigue diciendo la palabra, Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Bendigo esta hermosa y preciosa congregación, Señor. Oh bendito Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú los tienes para grandes cosas, maravillosas cosas, Señor. Tú nos has salvado, los has salvado con un propósito grande, Señor. Con un propósito grande, Señor. Tú les has dado doble honra, Señor. ¿Cuántas cosas se pudieron decir de cada uno de los que estamos aquí, Señor, antes de conocerte? Y muchas con razón, Señor, porque éramos lo que decían que éramos, pero ahora nosotros somos lo que tú dices que somos. Somos tus hijos y hemos sido llamados, Señor, para dar gloria y grandeza a tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.